Dar gracias a Dios por un día más de vida que Él nos concede. El poder reunirnos en casita para adorar al Señor, para buscar su presencia. No saben cuánta bendición es. Yo pues privilegiado de compartir con ustedes esta noche la predicación, traer un mensaje de parte de Dios para sus vidas, para sus familias. Ahí donde están, por favor, no sé si se pueden abrazar, yo creo que sí. Estamos en casa, ¿verdad? De un abrazo a su esposita, a su esposito, a sus hijos, pero hágalo, de verdad, hágalo. Levántese, no se quede ahí solamente mirando. Abrace a sus hijos y dígale cuánto los ama. Abrace a su esposito y dígale: esposito lindo, te amo. Dele un beso a su esposo, dele un beso a su esposa. Abrácense en familia. Que lo lindo y maravilloso es poder expresar lo que sentimos, pero también recibir afecto, y mucho más cuando se trata pues de los nuestros, que es algo maravilloso y agradable. Dios les bendiga. Hoy tenemos la palabra del Señor, una palabra que edificará nuestras vidas. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, hablamos sobre vivir para Dios en un mundo de pecado, teniendo en cuenta a Daniel. Hoy igual tendremos en cuenta a Daniel, pero hablaremos de cómo pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos como ejemplo a Daniel y vamos a hablar entonces algunas cosas respecto a este hombre que buscaba de Dios, que buscaba del Señor siempre. Pasar tiempo en la presencia de Dios, dice la Sagrada Escritura. Miren, todos andamos hoy muy ocupados, ¿verdad? Esa es la realidad del siglo XXI. Dejamos de hacer lo que es importante, sumamente importante. Dejamos de hacer todo aquello que es tan bueno, que nos hace tan bien para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Dejamos de buscar la presencia de Dios. Daniel fue uno de los hombres más importantes en el Antiguo Testamento. Un hombre que trascendió fronteras, no solo porque quizá fue llevado a otro lugar, salió de su ciudad, de su país como esclavo, pero cuando creemos en Dios, cuando somos fieles a Dios, ¿qué va a suceder? El Señor va a encaminar las cosas para bien, y en Daniel se cumple esta palabra. Un gran hombre que sirvió a varios imperios, no solamente a uno. Sin embargo, Daniel enfrentándose a una realidad cruel. Si usted, por ejemplo, en este momento dice: estamos viviendo en un mundo de pecado, déjame decirle que el lugar donde vivía Daniel era peor que el nuestro, seguramente. Posiblemente era peor que el nuestro, porque él estaba ahí en medio de una comunidad pagana, en medio de un pueblo pagano. Así que vamos a ver algo en su vida, algo que marca la diferencia, y lo que quiero mencionar es su vida espiritual, su relación con Dios. ¿Qué significa pasar tiempo en la presencia de Dios? ¿Qué significa pasar tiempo en la presencia de Dios? Número 1, leer y estudiar la Biblia. Hay personas que piensan que estudiar la Biblia es un poco carnal. ¿Tanto así? Sí. Dice: ¿para qué sirve tanta letra? La letra mata. Dios dice que Él nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que tenemos que decir. Entonces hay muchas personas que no estudian las Sagradas Escrituras porque creen que eso no es necesario. Y saben, cuando vemos a los grandes hombres de Dios en la Biblia, los vemos que fueron estudiosos de la palabra de Dios. Nuestro Señor mismo, cuando fue tentado al iniciar su ministerio, Él le dijo a Satanás: escrito está. Escrito, las 3 veces le dijo: escrito está. Miren, su defensa ante Satanás fue la palabra. Lo que sostuvo su vida, su fidelidad a Dios, su espiritualidad en medio de la prueba, en medio de la tentación, fue la palabra de Dios. Imagínense si Jesús no hubiera sabido la palabra, no hubiera sabido esa escritura. Y
Es triste cuando vivimos así nuestra vida cristiana, sin conocer las Sagradas Escrituras. Podemos hacer tantas cosas, tantas actividades, pero no pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo con su palabra, no edificamos nuestras vidas. Podemos ser personas que hacemos muchas actividades, pero estamos vacíos, vacíos de amor, vacíos de fe, poca madurez espiritual, superficiales. Cualquier cosa nos desanima. Nos molestamos por cualquier cosa. Nadie nos puede decir nada porque nos molestamos. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no tenemos comunión con Dios por medio de su palabra. Así de sencillo. Si queremos ser esa iglesia, y no hablo como denominación, como iglesia, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Si un día queremos ir con Cristo, nosotros tenemos que pasar tiempo con la palabra del Señor. Aprender la palabra, meditar en ella, saber qué es lo que Dios nos está hablando, saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que buscar a Dios en la Escritura. La Biblia dice que los hombres de Dios se dedicaban a leer y estudiar la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a leerlo todo el Salmo, a ver qué más dice. Salmo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escucha esta segunda parte: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar con esa persona que pasa tiempo con Dios, que pasa tiempo con la palabra? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento, y dice muchas cosas más. Cuán importante es pasar tiempo con la palabra de Dios. Si hablamos del capítulo 19, Salmo 19, el Salmo número 19, miren lo que dice. Quiero mencionar esto que es tan importante para nosotros como pueblo de Dios. El 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo vamos a ser cambiados? ¿Cómo vamos a ser transformados si no leemos la palabra del Señor? Por eso San Juan 17:17, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Preciosa escritura. Hablar de Esdras. Esdras hizo leer la ley a todo el pueblo cuando encontraron entre los muros la ley de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 12 nos habla de leer las Sagradas Escrituras. Daniel evidenció una verdadera espiritualidad porque se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Daniel capítulo 9. Miren, Daniel capítulo 9, ¿qué nos dice el verso 1 y 2? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Daniel estudiaba las Escrituras. Iba a estudiar y a ver qué es lo que dice, qué va a suceder. Y por eso es que tenemos de Daniel un libro de profecías, donde nos indica la venida del Mesías, pero también el retorno del Mesías. O sea, anuncia que Cristo vendría a la tierra, que moriría, que resucitaría. Obviamente habla de que Cristo iría a la cruz, cargaría nuestros pecados, nuestras enfermedades. El Isaías 53, por ejemplo. Pero también hay otros pasajes donde habla del gobierno del Mesías, volviendo por su iglesia. No hubiera podido suceder esto si Isaías no hubiera leído la Escritura. No sé cuál es nuestro espacio que nosotros tenemos para leer la palabra del Señor, pero no podemos enseñar la Escritura si no pasamos tiempo con la Escritura. No podemos ser maestros si no pasamos tiempo con la Escritura. No podemos ser cristianos fieles a Dios
si no pasamos tiempo con la Escritura. Nunca podremos madurar en nuestra fe si no tenemos palabra de Dios en nuestros corazones. Nuestro carácter seguirá siendo el mismo. Nuestra vida seguirá siendo la misma. Nos desanimaremos por cualquier cosa. Nos cansaremos en todo momento. Y siempre las cosas, nuestras cosas, estoy ocupado, nuestras cosas serán primordiales y Dios estará siempre en segundo plano. Porque no conocimos a Dios. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Pero cuando le conocemos, no sabe usted cuánta bendición disfrutamos de Él. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer y estudiar la palabra de Dios? ¿Qué le parece la vida de Daniel, la actitud de Daniel? ¿Tenemos un vivo deseo por entender los planes de Dios para este mundo? ¿Nos interesa saber qué es lo que dice la Biblia respecto a la pandemia, por ejemplo? ¿Cuál es el texto que usted tiene con el cual Dios le haya hablado en esta pandemia? No que el pastor lo haya mencionado o en una publicación, no. Usted estuvo meditando en la Escritura de Dios. ¿Cuál fue ese pasaje que Dios le dijo, con el cual Dios le habló? Debe haber uno, ¿verdad? O un salmo, o un libro, o algún episodio. Número 2, pasar tiempo en la presencia de Dios tiene que ver, primero habíamos dicho, leyendo y estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Número 2, buscando el rostro de Dios en oración. Daniel, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día. Todo judío iba 3 veces al día a orar, a pasar tiempo con Dios, a pasar tiempo con su Señor, con su Salvador. El estudio de las Sagradas Escrituras puso en claro una cosa: Daniel no entendía todo lo que estaba leyendo y no podía percibir cómo se iba a cumplir la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Se puso a orar. A orar. ¿A quién mejor preguntarle lo que significa la palabra? A Dios en primer lugar. Yo aprendí primero preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo, porque Él es el autor. Él es el autor. Daniel empezó a orar, volvió su rostro a Dios, buscó a Dios en oración. Miren, volvió su rostro a Dios. Eso significa que concentró su vida espiritual en Dios. Lo buscó en oración. Eso significa intensidad, responsabilidad. Ayunó, eso es seriedad. Se vistió de cilicio, de ceniza, eso es aflicción. Cuando alguien está pasando necesidad, ¿cómo reaccionamos? Frente a esta pandemia, muchos han perdido seres queridos. ¿Cuánto respaldo espiritual nosotros les hemos dado? Número 3, cuán importante es entender que si queremos pasar tiempo en la presencia de Dios, tenemos que escribir palabra o recibir palabra de Dios. Recibir de Dios, recibir de Dios. Eso pasó con Daniel. Recibió revelación escatológica. Daniel capítulo 9, 24 al 27, Dios le habla algunas cosas importantes, como por ejemplo, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La primera parte le está diciendo, ¿sabes? Solamente será un tiempo que ustedes estarán aquí. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y Dios le da palabra, Dios le revela profecía, haciendo entender en cierto modo los 70 años también que estaban en Babilonia y que luego regresarían, pero también habla sobre las 70 semanas como un mensaje profético de lo que sucedería con el mundo. ¿Por qué recibió eso? Porque le buscó a Dios. Le buscó en oración. Recibió revelación sobre las situaciones que pasarían en el mundo en un futuro. Es interesante que cuando buscamos a Dios de corazón, cosas sobrenaturales van a suceder en nuestras vidas. Busquemos la presencia de Dios hoy más que nunca. Les animo a buscar de Dios. Ore, pase tiempo con el Señor. Ore con su familia, ore con su hijo, con su esposo, con su esposa o usted solo. Pero busque de Dios. Busquemos del Señor. Yo quiero que ustedes siempre recuerden, nuestros pastores nos animaban a buscar de Dios, a orar, a doblar rodillas, a leer la palabra, a meditar en ella. Queremos eso. Si o no, quizás muchas otras cosas, algún momento
nos vamos a olvidar lo que hicimos. Pero que se recuerde eso, porque ahí hay bendición y bendición abundante. Porque en la Escritura encontraremos a Cristo. En la Escritura encontraremos el abrazo de Dios, el amor de Dios, el perdón, respuestas a nuestras preguntas, restauración para nuestro matrimonio. Tantos hogares que en este momento seguramente ahí en casa pueden estar peleados. Durmiendo la mamá con las hijas, el papá con los hijos, o el esposo en la sala o en un petate. ¿Qué pasó? La primera pregunta que podría hacer es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Al esposo o a la esposa? O a la pareja, ¿cómo está su relación con Dios? De seguro que hace tiempo que no pasan momentos especiales con Dios o buscando en las sagradas Escrituras. Las revelaciones de Dios que Dios le concedió a Daniel han sido de mucha bendición para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, y seguirá siendo hasta la segunda venida de Cristo. El pueblo de Dios sigue necesitando escuchar palabra de Dios, y necesitamos seguir conociendo más de Dios. Busquemos conocer el corazón de Dios para que cuando las cosas no salgan a nuestra manera, nosotros digamos: sé que Dios no me dejará. Usted está tan convencido de la actitud de alguien. No, Él va a llegar. ¿Por qué? Porque le conoce. Yo sé lo que haría papá por mí. Yo sé lo que haría mi mamá por mí. Yo sé lo que haría mi esposa por mí. Y yo sé lo que haría Dios por mí, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia. Y sé lo que Dios haría también por ustedes. Porque sé quién es Dios. Porque lo conozco, lo estamos conociendo en cierta medida, pero sabemos de su fidelidad, de su amor, de sus bondades. Aprendamos a conocer el corazón de Dios. Eso nos dará firmeza en nuestra fe, seguridad, confianza, amor, y nunca más seremos los mismos. Aprendamos a vivir una vida diferente, ya no la misma ya no. ¿Para qué seguir siendo los mismos? Digámosle a Dios: Señor, ayúdame. Y en la presencia del Señor habrán grandes cambios en nuestras vidas. Daniel es un gran hombre que pasó por cosas tan complicadas. Si usted piensa que de repente es el que está teniendo el problema más grande que sus vecinos o que sus familiares, Daniel se enfrentó a un problema más grande. Y supo mantenerse fiel ahí. Por eso yo no comprendo cuando alguien dice, o los jóvenes dicen: no, pastor, es que es difícil, es imposible. ¿De qué es difícil? Sí, pero no imposible. Porque de lo contrario nadie podría ser fiel al Señor. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Pasemos tiempo en la presencia de Dios. Y en este momento ahí en casita oremos el tiempo que usted desee. Oremos al Señor. Un abrazo. Saben que los queremos mucho. Que Dios les bendiga grandemente.